que les voy a mostrar es sobre fuentes capacitivas. Perdón la letra para empezar, ¿no? Pero bueno, ¿qué es una fuente capacitiva? Bueno, una fuente capacitiva es un suministro eléctrico tomado desde 110 de nuestra casa y reducirlo, como cuando ocupamos un alimentador, ¿no? De celular, por ejemplo. Esto es una fuente, y bueno, lo que hace es reducir el voltaje por medio de un transformador que tiene dentro y suministrar un voltaje de menor tensión, o sea, de menor voltaje. Bueno, esta fuente capacitiva, pero si se dan cuenta, esta fuente es grande, entonces lo que nosotros queremos hacer es reducirlo y tener el mismo voltaje para circuitos, pero sin ocupar transformador. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, entonces vamos a proceder a hacer el circuito, que consta de un capacitor, una resistencia para descargar el capacitor. Bueno, vamos a tener aquí la entrada de 110 volts AC y un puente de diodos. Bueno, y un puente de diodos para corregir la corriente alterna en directa. Bueno, lo más importante en este circuito es el capacitor. Bueno, el capacitor cuando se presenta en una tensión de corriente alterna, tiene una reactancia, que es lo mismo que tener una resistencia, se opone al paso de la corriente eléctrica. Bueno, y esta reactancia la podemos calcular como recíproco de 2 veces pi por la frecuencia por la capacitancia. Este viene siendo igual a 1 sobre, aquí en México tenemos una frecuencia de 60 Hz. Y bueno, la capacitancia. En este momento voy a explicar sobre la capacitancia de algunos de los capacitores. Bueno, es importante cuando se ocupan en corriente alterna ocupar capacitores de poliéster de este tipo y no de los comunes que encontramos, los que más conocemos, más utilizamos en electrónica, que son capacitores electrolíticos, ya que estos tienen polaridad y estos si no se ponen en la polaridad pueden explotar, y estos no, no tienen polaridad, es como una resistencia, la puedes poner así, cualquier lado, no tienen polaridad. Y bueno, entonces cuando tenemos un capacitor como aunque este es más grande, tiene una capacitancia de 3.3 microfaradios, y este que tenemos acá, ponerle 2, y este 2 tiene una capacitancia de 47 picofaradios. Bueno, para empezar, ¿cómo sabemos que tiene si es de 3.3 microfaradios o no? Bueno, en este momento, a ver si le acercamos la cámara. Bueno, si se dan cuenta, la cámara enfoca, se dan cuenta, tiene un número en la parte de arriba, dice 335J a 250 volts. Entonces nosotros lo que vamos a utilizar es poner en la calculadora 33
y el último es su la elevación que tiene, se multiplica por 10 a la 5. Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestra calculadora ponemos 33 10 elevado a la menos 5. Bueno, 33 elevado a la 5 nos dice que es 330 micro. Entonces no era 3.3, sino era 330 micro. Entonces corregimos aquí. Y bueno, este otro, el azul, más pequeño. Bueno, y este más pequeño dice aquí 47 a 1 kilovolts. Entonces este sí lo tuve que investigar en internet. Solo le puse 47 1 kV y ya me salió la capacitancia de nuestro pequeño capacitor, y entonces me dijo que era 47 picos. Bueno, ahora vamos a ver cuánta es la reactancia de este capacitor y la reactancia de este capacitor, del segundo capacitor, para saber la resistencia que vamos a tener aquí, que se va a poner al flujo de corriente. Y bueno, ahora entonces ponemos 1 sobre 2 pi por 60 por 136. Y bueno, ya pusimos aquí nuestra fórmula: 1 sobre 2 pi por 60, que es la frecuencia, por 330 por 10 a la menos 6, que son micros. Nos dice que vamos a tener una resistencia de 8 ohms. Esta cantidad. Bueno, y en el otro, solamente vamos a borrar. Bueno, y en el otro tenemos también 1 sobre 2 pi por 60 por 47 por 10 a la 9, porque son picofaradios por 10 a la menos 9. Entonces tenemos el resultado que nos da 56.437, o sea que nos está dando de 56 kilos. Entonces, punto 137 kilo ohms. Entonces, vimos que entre más grande sea el capacitor, tiene menor resistencia, y entre más pequeño tiene mayor resistencia, que bueno, así se le conoce, así no se le conoce, de hecho se le conoce como reactancia. En capacitores se le conoce como reactancia, en resistencias pues es una resistencia. Pero para sacar la reactancia tenemos que hacer estas fórmulas para cuando tenemos en corriente alterna. Y bueno, ahora ya tenemos nuestras fórmulas. Y otro detalle aquí, esta resistencia, como lo había comentado, esa resistencia es para descargar el capacitor y no se quede cargado cuando lo desconectemos. Entonces esta resistencia puede ser de entre 100 kilo ohms hasta 1 mega ohms. Bueno, ¿por qué entre esas resistencias? Bueno, porque si, como vemos aquí en esta parte tenemos 56 kilos, si pusiéramos este azul aquí, tuviéramos 56 kilos. Si pusiéramos una resistencia más pequeña, digamos, pongamos unos 10 kilos, ¿no? Entonces el flujo de corriente se va a ir por esta parte. Acuérdense que la corriente siempre busca lo más fácil para circular. Donde hay menos resistencia, por ahí circula la corriente. Entonces, si ponemos aquí de 1 mega, 100 kilos, de 100 kilos, 200, 300 o 300, son mega. Si quieres puedes poner más.
entonces el flujo de corriente se va a ir por esta parte, y haciendo esto su resistencia disminuye el voltaje. Bueno, también hay otra manera de reducir el voltaje, pero es conforme a resistencias. Pones una resistencia aquí, otra resistencia acá, pero la potencia que estás ocupando toda se va en calor, y es lo que no queremos. Es por eso que las fuentes capacitivas están entrando en el mercado en algunos dispositivos pequeños para ser sustituidos por el transformador. Otra cosa muy importante, en estas fuentes capacitivas no puede ser a 100 mA. No puedes consumir más de 100 mA. Es por eso que estas fuentes, esas fuentes no son muy utilizadas para circuitos donde necesites mayor consumo. Y bueno, para pequeños proyectos de electrónica que no necesitas circuitos digitales, para microcontroladores y ese tipo de cuestiones donde no necesitas mucha corriente, 100 mA, conectar algunos LEDs, unos tipos de LED, y así. Bueno, pero otra cosa, bueno, digamos que nosotros vamos a poner este capacitor 8 ohms. Entonces el voltaje que va a haber aquí con la ley de Ohm nos dice que el voltaje va a ser igual que vamos a tener por resistencia por corriente. Si tenemos un límite de 100 mA, este puede variar entre 100 y 150 máximo, pero 100 mA es el consumo máximo de teoría que puedes utilizar. Entonces tenemos el voltaje va a ser igual a resistencia, que son 8 ohms, por 0.1 ampere. No sería 1.1 por 8 es igual va a ser igual a 800 por 10 a la menos 3 volt. Pero este voltaje no es el voltaje que vamos a tener, sino este voltaje es la caída de tensión. O sea que si por ejemplo tenemos 110 en casa menos 0.800 volts, que equivale a esto, entonces 110 menos el resultado pasado, vamos a tener un voltaje de 109 volts en nuestra salida de este lado. Bueno, este es aplicando con un capacitor de este. Ahora, con un capacitor con mayor reactancia, vamos a tener voltaje es igual a la resistencia, que son 56 vamos a ponerle 0.5 kilos por la corriente de 0.1 ampere. El voltaje va a ser 56.5 por 0.1 es igual a 5.67 volts. 5.65 volts. Pero bueno, esta es la teoría. Por ejemplo, si yo con estos cálculos no tengo el voltaje que necesito, entonces nosotros podemos poner un regulador voltaje. Bueno, un regulador voltaje puede ser con transistores, que es el LM317 o el 7805, 7812, 7809 y así. Pero bueno, también nos dio otro tipo de reguladores de voltaje, que son los diodos Zener. Los diodos Zener regulan el voltaje, pero para ello necesitamos poner una resistencia
un diodo Zener, y para que nuestra fuente tenga un voltaje más constante, necesitamos un filtro, es un capacitor. El capacitor podemos ocupar cualquier medida, 100 microfaradios, y acá tengo otro de 470. Bueno, entonces para que aquí en la salida de nuestro voltaje sale, y de este lado sale así. Entonces ya cuando pasa por el puente de diodos sale de esta manera, de media onda, y el capacitor lo que hace es rellenar estos pequeños huecos para que el voltaje se mantenga, nos dé un voltaje directo. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer, ahora sí, la práctica. Y bueno, para empezar, aquí tengo ya mi puente de diodos colocado. Puedes hacerlo con estos diodos, así, de esta manera, conectados, o puedes conseguir un puente de diodos que no están muy caros, cuestan de 8 a 10 pesos cada uno, y ya vienen integrados, como un integrado, y es mucho más fácil. Ya te dice ahí, tiene 4 patitas, y ahí te indica cuál es las que van a corriente alterna, y las que en la parte del positivo y negativo donde sale. Pero bueno, ahorita ya quemé varios, y aquí tengo uno. Este es un ejemplo de un puente de diodos que compré, costó 8 pesos, y se dan cuenta, vamos a ver, se dan cuenta, tiene 4 patitas. Bueno, aquí tiene plástico, no se ve, pero tiene 4 patitas, y te indica la corriente alterna y el positivo y el negativo. Pero ya se me acabaron esos y no quiero sacar de esa lámpara, y hice uno de diodos. Bueno, lo que vamos a hacer es conectar primero nuestro capacitor en esta parte y colocar una resistencia, como habías comentado. Y aquí tengo una de 10 kilos. Si nos acordamos que este capacitor tiene 8 ohms de resistencia, entonces fácilmente puedo poner una de 10 kilos o una de 47 kilos. Acuérdense, si tienen una resistencia menor, pueden poner tienen que poner una resistencia mayor a la del capacitor. Tengo una de 47 kilos y una de 10 kilos. Vamos a empezar a poner la de 10 kilos. Nuestra resistencia, nuestro capacitor que vamos a colocar. Aquí está nuestra resistencia. A ver, nuestra resistencia en paralelo con nuestro capacitor, y del otro lado solo conectamos directo corriente alterna, y lo vamos a conectar aquí. Bueno, la conexión que tengo aquí, acá la conexión, y te lo vamos a conectar en esta parte. Y bueno, para empezar vamos a medir el voltaje que nos suministra esto. Vamos a poner, y bueno, aquí ya tenemos nuestro capacitor, la resistencia. Vamos a acercarnos un poco para que podamos ver mejor. Nuestro capacitor, la resistencia, el puente de diodos, y la otra pinza, el otro caimán, la entrada del puente de diodos, y aquí tenemos nuestra salida, positivo y negativo. Y bueno, ya tenemos nuestra salida. Colocamos nuestro multímetro para saber el voltaje que tenemos. Entonces
lo ponemos en la escala directa porque ya estamos en la parte de corriente directa y conectamos nuestra fuente. Si se dan cuenta, tengo 116 corriente directa, no redujo nada, ya que no redujo casi nada, ya que pues nuestra resistencia, nuestra reactancia en nuestro capacitor es menor. Bueno, vamos a probar cuánto tenemos aquí. Si se dan cuenta, tenemos 130.2 volts, muy buen voltaje para suministro en los hogares. Y bueno, nos redujo 116, ya lo habíamos visto, 116, de 130 a 116. Entonces, para empezar tenemos una reducción de voltaje. 116, una reducción de voltaje. Bueno, ahora vamos a desconectar esto. Capacitor más pequeño, tenemos mayor reactancia, y al tener mayor reactancia tenemos más caída de tensión. Y bueno, ahora sí, vamos a acercarle. Tenemos nuestro capacitor, la resistencia paralela a esta, conectado a la fuente de diodos, y vamos a medir el voltaje ahora de cuál es el que nos sale de este capacitor. Vamos a conectarlo y si se dan cuenta, tenemos un voltaje de 5.2, 5.4 volts. Poner en la escala de 20, tenemos 5 volts. Entonces ya nos dimos cuenta que nos reduce, con este tiene mayor reactancia, nos reduce el voltaje. Yo recomiendo poner estos capacitores que son más grandes. No nos reducen mucho, eso sí, pero no vamos a poder tener, por ejemplo, este voltaje de este capacitor son 5 volts, pero nosotros al poner una carga, ya sea una resistencia, un LED, sea poner una carga, nuestro voltaje se disminuye bastante, porque si nos dimos cuenta, lo que pasa es de que pues te pone un voltaje, pero ya al ponerle una carga, entonces necesita tener mayor voltaje. Y bueno, y ahí se regula el voltaje teórico con el práctico. Y bueno, entonces es mucho mejor conectar nuestro capacitor más grande, que no nos reduce nada casi el voltaje de suministro, pero con este vamos a tener la facilidad de poder regular el voltaje que necesitamos. Bueno, aquí tenemos algunos diodos Zener, que no sé cuál es el voltaje de operación, pero vamos a colocarlos. Y habíamos comentado que en nuestro circuito anterior tenemos una resistencia. Esta resistencia es configuración del Zener. Se pueden hacer unos cálculos para saber qué resistencia ponemos aquí, pero en este caso pues lo vamos a hacer más práctico, y puse una resistencia de 47 kilos. Y nuestro diodo Zener. Bueno, el Zener es como si fuera un diodo, tiene la forma de un diodo, solo que, bueno, casi lo mismo que un diodo, pero se dan cuenta, un diodo normal tiene una franja que es el ánodo y la otra parte es el cátodo. Entonces sabemos que en los diodos solo conduce hacia un lado y hacia el otro lado no conduce. Entonces si nosotros en esta línea negra vamos a colocar en la parte positiva de nuestra fuente, y en la parte del otro extremo no tiene nada, no tiene ninguna línea, lo vamos a poner a la parte negativa.
Ahí está, un poco más bonito para que se entienda como nuestro diagrama. Tenemos la resistencia, el diodo Zener, nos falta solamente el capacitor. Vamos a poner uno de 100 micro a 25 volts. Estos Zener que tengo aquí, creo que es de, debe ser de 12 volts más o menos. Más o menos me acuerdo que compré unos de 12, uno de 5, uno de 3. Entonces no debe sobrepasar los 12 volts. Y bueno, ya tenemos nuestro capacitor para que regule más el voltaje. Y vamos a poner nuestro multímetro. Tenemos nuestro multímetro, ponemos en la escala más grande, cualquier cosa. Entonces colocamos, conectamos y efectivamente, como se dan cuenta, es de 12 volts. Bueno, ¿qué pasaría si no coloco esta resistencia que está aquí? El diodo Zener, como quiera, suministra los 12 volts, solamente va a variar un poco, pero nuestro diodo Zener se calentaría al momento de que llegue puede hasta fundirse, explotar pues. Y bueno, y por eso es que se necesita una resistencia limitadora de corriente para poder regular, sea el voltaje más fino, más perfecto, al 12. Tenemos una tolerancia más o menos 5%, por eso tenemos 12.7, 12.8, pero bueno, tenemos los 12 volts. Ahora vamos a conectarle, conectar esto, vamos a conectarle cargas LED, vamos a conectar, como este 12 volts nuestro Zener, vamos a poner varios LED en serie para que no se quemen. Bueno, 3, 6, 9, 12. Y bueno, ahí se ve encendido un poquito porque tiene carga el capacitor. Entonces nosotros conectamos. Entonces nosotros conectamos nuestra fuente y si se dan cuenta, cada LED ya enciende. Entonces son 4 LED, 1, 2, 3, 4 y están conectados a 110, un voltaje de 12 volts. Y se dan cuenta, bueno, pues ya con los 4 LED, 1, 2, 3 rosados y uno verde. Entonces pues ya tenemos nuestra fuente, tenemos 12 volts. Ahora vamos a ver cuánto es lo que están consumiendo más o menos. Bueno, vamos a ver, abrir esta parte para poder conectarlo, conectar el multímetro en serie. Vamos a la escala de corriente directa, conectamos y ponemos el multímetro en serie y nos dice que está consumiendo 2.3 mA. Claro, no consume más porque pues los LEDs no consumen mucho, ¿verdad? Aunque todavía no llega a los 20 mA que cada uno necesita, pero pues enciende. Bueno, ahora vamos a quitar las cargas que tenemos aquí, y vamos a quitar el diodo Zener. Este diodo Zener ya sabemos que es de 12 volts. Vamos a agarrar otro, por aquí, que está más viejito y no sé, más chiquitito y no sé ni qué voltaje es. Lo conecto, vamos a la escala de 20 porque sabemos que no es mayor a 20 el voltaje que tenemos aquí. Y bueno, se dan cuenta, este es de 8, 8.19, 8.1, cual tenemos más o menos 5%, casi todos los componentes. Y bueno, ya tenemos uno de 8. Y vamos a conectar ahora las cargas. Vamos a conectar esto. Y bueno, como tenemos ahora 8 volts, pues nada más puse 2. Vamos a ver si no se queman. Son 8 volts. Y conectamos. Y vemos que no. Aquí medimos el voltaje. Si nos damos cuenta, hace rato nos decía que teníamos 8.
y en este momento nos dice que es 5.2. entonces pues es un poco variante, pero supongo que es por la corriente. Vamos a ver, tenemos la corriente de 2 mA. Y bueno, ustedes lo pueden hacer el diodo Zener. Ahora vamos a ver, vamos a hacer el experimento. Como pues yo no soy experto en esto, tan experto como quisiera, pero pues he aprendido un poco quemando cosas. Entonces vamos a ver qué sucede si quitamos la resistencia. Vamos a ver qué sucede sin la resistencia que le quitamos aquí, la de 47 kilos. Y vamos a ver la corriente que suministra. Bueno, es de 5 mA, 4.4 mA, pero si tocamos el diodo Zener está súper caliente. Entonces es por eso que necesitamos nuestra resistencia para que tenga un poco de caída de tensión. Bueno, ahora en este momento, bueno, este diodo ya no sirve, este Zener ya no sirve, se calentó, por eso que pues que debe llevar su resistencia. Para eso hay que hacer algunos cálculos y pues si nos damos cuenta, de un lado debe conducir y del otro no. Este lado conduce y de este lado también conduce. Entonces ya se nos quemó. Vamos a hacer la prueba con este otro Zener. De este lado no conduce, de este lado sí conduce, se comporta como un diodo. Entonces pues el otro pues se nos quemó, no colocar las resistencias, por eso es que hay que hacer algunos cálculos para conectar esta resistencia y que opere de la mejor manera. Vemos que es de 8 también, 8.35, y vamos a conectarle las cargas a ver si encienden. Y bueno, todo esto lo que estamos haciendo es de manera experimental, estamos jugando con esto, poniendo un poco de electrónica. Aquí ya nos aumentó la luminosidad de los LED. Puse una resistencia más pequeña a los de 47 kilos, puse una resistencia de 10 kilos. La corriente se nos aumentó hasta 11 mA. Y bueno, entonces lo que quiere decir que es que hay que estar jugando con esta resistencia. Hay que estar jugando con esta resistencia para poder tener una mayor corriente. En cuentas tenemos hasta 11 mA. Si reduzco la resistencia a 1 kilo, ahorita no tengo, ya se me quemaron todas, pues vamos a tener mayor corriente. Pero también tenemos que ver la potencia del Zener. Entonces tenemos varias limitaciones para esta fuente capacitiva, pero bueno, para una pequeña práctica, conectar LEDs pues es más que suficiente. Tenemos ahí 8 volts y 11 mA. 8 volts, 11 mA. Bueno, como aprendí un poco de esta fuente capacitiva, pues ya hice algunos circuitos. Donde lo ocupé como cargador de unas baterías que tenía. Hice una pequeña lamparita recargable. Entonces esa parte la ocupé como, reduje el voltaje y al momento de reducirlo pues ya reduje un voltaje a 5 volts, me parece, no recuerdo. Y bueno, y entonces pude cargar mis baterías
para una lamparita que bueno, ahorita ya no la tengo, ya la entregué, fue un regalo. Y pues bueno, está la fuente capacitiva. Bueno, pues está la fuente capacitiva y ya si quieren armarla, y ya saben, solamente si necesitan diferente tipo de voltaje, con un LM7805, perdón, un LM317, un 7805, 7812, para que tengan un voltaje más constante y ya no necesiten de esta resistencia y este zener, o con el mismo, con un zener y una resistencia pueden tener una fuente capacitiva. Recuerden, no pueden ocuparla para más de 100 miliamperes, y pues tener mucho cuidado con esta parte porque esta parte es de alta tensión. Hasta aquí, después del zener, ya tenemos un voltaje reducido, y de aquí hacia este lado pues tenemos un voltaje de 110. Podemos recibir descargas eléctricas, así que pues tengan mucho cuidado con hacer esto, pero es muy práctica para circuitos donde no necesitamos mucha corriente. Y bueno, eso es todo, y espero que les haya gustado y le hayan entendido a lo muy poquito que les expliqué y lo que hemos hecho.